Buenas tardes a todos. Encantados en saludaros. Estamos muy contentos. Es nuestro primer encuentro en la web online y estamos 333 personas inscritas que podrán seguir a través de Zoom directamente el webinar y igualmente la gente que no ha podido inscribirse podrá seguirlo a través de nuestro canal de YouTube. Como sabéis, ICOM España apuesta por la formación del sector de los museos, no únicamente para sus socios, sino que también está abierto a todo el sector de museos. Os recuerdo, cada 3 años se realiza el encuentro de museología, que suele tener una duración entre 2 y 3 días y con la posibilidad también de presentar comunicaciones y en el año posterior y anterior a este encuentro se realizan las jornadas de museología, que suelen ser solo de un día. Cada una de estas jornadas se articulan alrededor de un tema concreto del mundo de los museos. Siempre se realiza en colaboración con un museo, que es donde se realiza el evento. Os recuerdo, los últimos han sido en Madrid, en Valladolid, en Córdoba, en Valencia o en León. Estos eventos siempre van acompañados de una publicación digital que podéis encontrar en nuestra web. Ante la crisis sanitaria que llevamos padeciendo desde hace ya casi un año, la jornada de museología que se debía realizar el año pasado no pudimos hacerla y este año teníamos previsto realizar el encuentro de museología. Siempre lo hacemos en otoño. Viendo la situación actual, hemos decidido posponer el encuentro físico al otoño de 2022 y por eso pensamos que sería muy interesante traspasar estos encuentros a la web y por ello es el nombre de este primer webinar, ese encuentro en la web de ICOM España. Son mucho más reducidos, como podéis imaginaros. Este es el primero de todos los encuentros, pero tenemos previsto realizar algunos más de aquí a finales de año, siempre alrededor de un tema concreto y importante en este momento y relacionado con la situación en la que estamos viviendo. Estos encuentros siempre se realizarán en colaboración con la Universidad de Murcia, igual que antes lo hacíamos con el museo donde realizábamos el encuentro. En esta ocasión es con la Universidad de Murcia y todos ellos serán con esta universidad. El formato escogido es una ponencia que enmarque la temática a tratar y después una mesa de redonda que permita dialogar con diferentes expertos sobre el tema sobre el que verse cada uno de estos encuentros. Y siempre queremos contar con la colaboración del Comité Internacional de ICOM especializado en el tema del encuentro. Quiero deciros algunas cuestiones logísticas que debéis tener en cuenta. Como os he dicho, este webinar se puede seguir desde Zoom, que es para las personas que se han podido inscribir, y desde el canal de YouTube para las personas que les interese y no han podido inscribirse. En ambos canales está habilitado el chat y es a través del chat que os podéis comunicar con nosotros. Igualmente, si tenéis alguna pregunta a realizar, se van a recoger todas y al final de la intervención de los participantes directos se va a dar paso a todas las intervenciones que se han ido realizando en el chat. No habrá micro para la gente que no estáis participando directamente en el encuentro. Si alguien de los inscritos necesita algún certificado, puede enviar un email a info@icom-ce.org. Ya si pasamos a este primer encuentro, como sabéis, está alrededor de la educación y pretende que trabajemos y estemos viendo cómo la situación y el papel de los museos, cómo la situación y el papel de la educación en los museos ha sucedido y está sucediendo en estos tiempos de pandemia. Va a coordinar este encuentro Rosa María Arbás, que ella es miembro del Consejo Ejecutivo de ICOM España y es también coordinadora de investigación de CECA, que como sabéis es el Comité Internacional de ICOM dedicado a la educación. Y además también es directora del Máster de Educación y Museos de la Universidad de Murcia. Ya sin más te paso la palabra, Rosa.
hoy día nadie cuestiona la función educativa de los museos. Su importancia se pone de manifiesto en este primer encuentro en la web de Con España dedicado a la educación. Desde que en 1963 se constituyó en París el Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural de ICON, conocido como CECA, se han realizado muchas investigaciones y estudios en todo el mundo que ponen de manifiesto una variedad internacional de discursos sobre lo que significa la educación en los museos y sobre los perfiles profesionales de quienes desarrollan esta función, los educadores de museos, pieza fundamental para la comunicación del museo con sus públicos. En el año 2008, durante el seminario hacia una ética de mediación cultural en los museos, celebrado en Ginebra, se redactó la Carta del Educador de Museos como una declaración deontológica profesional que puso las bases de una profesión que reclamaba institucionalizarse desde hacía tiempo. Ese mismo año, en España, el Museo Thyssen-Bornemisza organizó el primer Congreso Internacional sobre Educación y Museos con el lema «La formación de los educadores de museos», en un intento por abrir nuevas vías de reflexión e investigación en torno a los museos. Sin embargo, la falta de integración estructural de los educadores dentro de los museos y la escasa presencia de sus asociaciones profesionales en las instituciones y en los foros educativos ha provocado durante años cierta invisibilidad y sobre todo el desconocimiento del perfil profesional y de las competencias que requiere el desarrollo del rol educativo en los museos. Esta situación se ha visto agravada especialmente durante la pandemia que nos ha secuestrado desde ya un año, al quebrarse el vínculo que une a los museos con su audiencia. ¿Qué ha ocurrido durante este tiempo? ¿Qué estrategias pueden ayudar a mantener vivo el calor del público? De todo esto nos van a hablar esta mañana nuestros ponentes invitados. En primer lugar, intervendrá Wenche Mandelbacher, actual directora del Departamento de Educación e Interacción Cultural del Museo Muscat de Dinamarca, coordinadora europea de ICON CECA y responsable del Grupo de Interés Especial de Desarrollo Profesional de Educadores de Museos de CECA, que está trabajando activamente para conocer las necesidades de este colectivo y fortalecer sus debilidades. Wenche nos hablará sobre la situación de los educadores de museos durante la pandemia mundial, reflexionando sobre cuáles son las oportunidades y posibilidades para la educación en los museos y qué hemos aprendido durante esta experiencia. A continuación intervendrán 3 representantes de asociaciones profesionales de educadores de museos de España. La primera de ellas, Beatriz Martín Orozco, es socia fundadora y actual presidenta de la Asociación de Mediadores Culturales de Madrid, AMECUN, que junto a Yolanda Riquelme creó en el año 2015 el colectivo de mediación cultural La Laminial, trabajando desde entonces en Madrid para dar visibilidad a esta profesión. En su exposición, Beatriz reflexiona sobre cuál debe ser el papel de la mediación cultural en la situación actual y qué escenarios de posibilidad se producen desde el asociacionismo. En segundo lugar, Luis Noguerol, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Educadores de Museos y Patrimonio Sabalén, socio fundador de Culturama, empresa creada en Valencia en 1995 para desarrollar actividades socioculturales y de intervención educativa, y durante muchos años voluntario en LANBA, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Valencia, y actual director de Mostra la Ploma, Festival Internacional de Cine y Cultura por la Diversidad Sexual, de Género y Familiar. Luis nos va a hablar sobre el trabajo desarrollado por Avalén desde el año 2012 y la situación actual en tiempos de pandemia. Finalmente, Joana Riera Gamundi, educadora y gestora cultural con una dilatada experiencia profesional de más de 30 años en educación en los museos, tanto como docente en distintos niveles educativos, como en programas educativos como el de la Fundación La Caixa de Barcelona y posteriormente en Mallorca. Joana inició y ha sido responsable de los programas educativos de la Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca durante más de 14 años. En el año 2014 creó junto a la artista visual Mónica Fuster la Casa de Proyectos de Educación y Arte, y ha sido socia fundadora de la Asociación de Educadores Culturales de Mallorca y de la Asociación de Profesionales de Gestores Culturales. El título de su exposición es Taula, Asociación de Educadores Culturales de Mallorca, Activismo y Prácticas Educativas con Públicos en Tiempos de COVID-19. Resume el contenido de su discurso en el que nos presenta esta asociación profesional y reflexiona sobre lo ocurrido en estos tiempos de pandemia en los museos de su territorio.
Finalizadas estas exposiciones se abrirá un debate. Esperamos que este primer encuentro en la web de Icon España sea de su interés y sirva para crear vínculos entre quienes, interesados por la educación en los museos, trabajan incansablemente para mantener el compromiso del museo con sus visitantes. Muchas gracias. ¿Podéis ver la pantalla? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Rosa María, y a todos los compañeros de CECA y de ICOM España por darme la oportunidad de formar parte de este panel, y gracias a Virginia por su interpretación durante mi presentación. Es un placer, para mí es un honor de formar parte de este seminario. En esta presentación me voy a centrar en el trabajo de los educadores y mediadores de museo durante el cierre temporal de los museos. Un segundo. Los educadores de los museos son expertos en el compromiso con el público y en facilitar un programa con el público. Es algo muy importante para entablar una relación, y crean muchas posibilidades para conectar con el público y dar forma a un espacio para que se produzca una interactuación. Normalmente los conservadores o los mediadores se centran en el objeto que están debatiendo, así que se establece un vínculo muy estrecho a través de estas circunstancias. Hay un equilibrio entre estas partes, entre lo que es el objeto, la información y los datos. El educador del museo tiene tanto la experiencia del objeto y las capacidades como moderador, y los participantes podrán disfrutar de su experiencia y su conocimiento. Así que surgen conversaciones muy interesantes en este tipo de situación. Pero ahora todo ha cambiado y esta conexión natural no es posible. Hay otras soluciones y hay que buscar otra configuración, otros marcos. Y al crear estos contenidos remotos, vemos que los educadores de museos cumplen un papel crucial para involucrar al público y cuidar y dar respuesta a las necesidades de los participantes. Los museos cerraron de forma repentina sus puertas por la pandemia de la COVID-19 y un sector completo se encontraba en estado de shock. Las exposiciones se tuvieron que cerrar y estaban fuera del alcance del público y no se podía comunicar con el público de la manera en que se solía hacer. Es algo que, así que solo se podía actuar de forma remota y online. Y el hecho de tener las exposiciones disponibles online ya era algo muy importante, las páginas web, pero este tipo de información y datos llega a un grupo muy, muy pequeño de nuestro público, que está comprometido. La comunicación y la interacción con grandes partes de nuestras comunidades se resquebrajaron. Los grupos de adultos, de estudiantes, de alumnos, de vecinos, de mayores, no podían acceder al museo y no tenían acceso a las bases de datos. Pero lo que había que hacer era llegar al público. No podíamos pretender que nada había sucedido. Había programas online que empezaron a los pocos días de los cierres temporales de los museos en todo el mundo. Los educadores y los mediadores podían crear un espacio para nuevo input del público en este tiempo tan duro, con un contenido quizá distinto y con un impacto distinto de lo que podría ofrecer Netflix o YouTube, por ejemplo. Y no tenía mucho sentido transferir un programa normal de antes del COVID-19 y después, porque el mundo ha cambiado y los educadores de museos tenían que darse cuenta de este cambio y actuar.
no es normal para ninguno de nosotros que nuestros hijos no puedan ir al colegio ni a la guardería, que los padres tengan que trabajar desde casa y estar al supervisar los deberes de los niños, que no podemos ver a nuestras familias, a nuestros mayores, especialmente a nuestros vecinos, amigos, a los abuelos. La vida social se confinó por completo, se minimizó totalmente. Así que los educadores de todo el mundo inventaron y adaptaron ese programa para encajarlo a la situación actual. Estos programas podían brindar la oportunidad de reflexionar de forma extraordinaria en un momento en el que todos padecemos lo mismo y con nuestras instituciones favoritas y con nuestras opciones favoritas, o incluso encontrar un museo a través de Internet y enamorarnos de una colección. Y de esta manera tenemos que ver cómo podemos experimentar en el presente y hablar de temas y ver temas muy importantes del museo. Y es una de las razones por las que los museos son tan relevantes en la sociedad actual. Una gran diferencia de la interacción clásica in situ, digamos, al cambio a pasar online o de forma remota. Es la conexión social con el público, que ya no cambia tantísimo. In situ, la gente suele venir en grupo, pequeños o grandes grupos de estudiantes, en el colegio, con las familias, con amigos. Mientras que en el formato online la gente se conecta en solitario. Y la interactuación con los expertos, con los educadores, con los mediadores cambia. Porque normalmente en el museo físico van siempre acompañados para descubrir algo. Y tenemos que recordar que gran parte del público, según los estudios, la mayoría de la gente que va a los museos de forma para el ocio, para sociabilizar, para como recreo, no solo para aprender y ver obras de arte, sino también para pasar el rato, digamos, y para pasar tiempo de calidad con la familia o con los amigos o incluso una cita. Los programas online suelen ser todo lo contrario. Aquí el participante se sienta solo delante del ordenador, como yo ahora mismo delante de mi ordenador sola, y tenemos que cubrir aspectos tanto diferentes o posibilidades diferentes para asegurarnos de que se produce ese intercambio con el público. Así que, ¿cómo pueden compartir nuestros participantes sus sensaciones o sus ideas? Muchos mediadores de museos, educadores, han analizado esto y se dan cuenta de que ahora el público cada vez tiene más interés por intercambiar opiniones, recibir nuevo input de otro ser humano al otro lado, alguien fuera de su casa, de su hogar, de sus cuatro paredes. Y especialmente ahora, cuando los participantes están confinados en su casa durante días, semanas, meses, casi un año, es tan importante que los museos no solo compartan su conocimiento, sino también los museos entretengan, diviertan, no solo para los niños, pero también a los adultos. Los adultos también buscan alegría, diversión. Los mediadores y los educadores son expertos en los temas, los contenidos de las instituciones y tienen que conectarse con los nuevos participantes y hacer que sea relevante para las comunidades actuales. Los educadores de museo pueden convertir e integrar las situaciones actuales de una forma mucho más rápida en los programas, como por ejemplo se puede hacer en una exposición o una publicación. Simplemente se tarda un poquito más, pero se puede hacer. Y estas capacidades, esto ha creado una creación de las competencias de los educadores de museos, porque cada vez se nota más, se hace más relevante su labor. Los intercambios entre los distintos departamentos
y de las distintas profesiones se ha hecho cada vez más importante. Y esto quiere decir que hay una gran colaboración y ha creado programas maravillosos en los que distintas personas trabajan conjuntamente, incluso con expertos ajenos al museo, digamos. Ahora nos tenemos que centrar en la gran capacidad de comprometerse con el público. Hay distintos retos. Rosa ha mencionado algunos en su introducción, que también ha habido un cambio de enfoque durante el confinamiento. La falta de una estructura integrada del personal en los museos no es algo nuevo. Es algo que hemos visto que ha tenido muchas consecuencias durante el confinamiento. Sobre todo el personal que se encarga de los programas, que está en contacto con los participantes, la mayoría de ellos tienen contratos de autónomos. Y esto hace que tengan una fuente de ingresos muy inestable. Y eso ya es una situación precaria, situación normal, pero imaginaos en una situación de confinamiento. Estos profesionales han tenido una amenaza muy seria a su nivel económico y a su vida. Y esto nos sorprende porque ya sabíamos que en la charla de Caterina, en la presentación, ya sabíamos en abril de 2020, ya predijo de la OCDE ya predijo que los honorarios reducidos y los despidos, especialmente en el personal temporal, incluidos los mediadores, ya se consideraban un impacto a corto plazo importante. Y es algo que ha tenido gran impacto en los profesionales, en los museos y en las organizaciones, en la estructura de los museos. Aquí voy a mostrar algunas cifras de Austria. CECA Austria realizó una encuesta hace unos años, en 2017. Si vemos que a la izquierda vemos el personal en general del museo y podemos ver en azul que el 83% del personal en general tiene un contrato indefinido en esta encuesta, según esta encuesta, y el 12% del personal en general tiene un contrato como freelance. Si nos fijamos a la derecha, en la columna derecha, vemos una imagen muy diferente porque estos son los educadores culturales. Y aquí vemos en azul que solo el 32% tienen un contrato indefinido, en contraposición al 59% de estos educadores que trabajan como autónomos, con contratos de freelance. Estas son las cifras de Austria. Es una encuesta muy pequeña, pero con los 19 años de experiencia que tengo en el mundo de los museos y en la red internacional, me atrevo a decir que estas cifras son muy similares en otros países, no solo en Austria y en otras instituciones. Así, ¿cuál es el impacto de trabajar con un contrato de autónomo en el momento del confinamiento? La mayoría de estos contratos se dan forma sin, digamos, un pago alternativo o un plan B para estos autónomos. Entonces, una gran parte de este, digamos, negocio de las visitas recae sobre los hombros de mediadores que son autónomos, y si no hay visitas, no hay contratos. Y entonces el museo no asume ningún riesgo, pero los freelance sí. Entonces, si se cierra el museo, como pasó en 2020, muchos mediadores y educadores perdieron sus ingresos de la noche a la mañana. Y en las siguientes semanas, muchísimos contratos se cancelaron y no se contrataba a nadie durante muchos meses, dejando una precariedad absoluta, dependiendo de redes de seguridad social locales o de paquetes de ayudas para trabajadores autónomos a nivel local. Esto ha llevado a distintas amenazas para los museos, para los educadores de museos. En algunos países, los autónomos tienen una red de seguridad social que, digamos, les ayuda y están seguros, pero hay otros países que no. Y estuvieron meses sin, digamos, ningún apoyo económico. Y ese es un motivo por el que cada vez más educadores deciden cambiar de profesión y buscar otras profesiones, otros trabajos con una fuente de ingresos más segura. Y es algo que tenemos que replantearnos.
Los museos han reaccionado de personal educativo y algunos han contratado incluso más expertos, mientras que otras instituciones cierran sus programas para el público totalmente, han cerrado sus programas totalmente al público durante el confinamiento y no tienen trabajo ninguno los educadores. Todavía oigo a los directores generales en entrevistas diciendo que las temporadas que fluctúan tanto y la falta de turismo son la razón principal para no contratar educadores de museo con contratos indefinidos. Pero desde 2020 apenas hay temporadas ni exposiciones de mucho éxito. Ahora mismo, los educadores de museos son los que consiguen comprometer al público. Son los educadores los que llegan al público y encuentran un espacio para intercambiar emociones, opiniones. Así que este argumento no es relevante ya. No necesitamos una temporada alta ni una gran exposición para contratar educadores. Siempre podemos redactar condiciones de trabajo justas para todos los educadores, porque los educadores siempre van a conseguir el mejor compromiso con el público en cualquier circunstancia. Y al fin y al cabo, la mejora del marco interno se refleja en los resultados y en nuestro público. Nuestros participantes pueden experimentar incluso programas culturales mejores en los museos y de forma online. Así que en lugar de volver a la normalidad después del confinamiento, vamos a utilizar esta oportunidad para cambiar y replantearnos los antiguos patrones y estructuras. Nuestro programa para el público es un pilar sólido en el trabajo de los museos para la sociedad y deberían aplicarse a la integración estructural de la profesión dentro de los museos, especialmente si queremos fortalecer a los profesionales con un bagaje diverso. Es fundamental redactar condiciones justas para estos colegas para que los miembros del personal puedan permitirse una vida estable. Y por eso es fundamental que la profesión de educación de museos sea visible en la definición de museo para apoyar y afirmar que esta organización frágil se encuentra dentro de nuestras instituciones. Este también el trabajo de ICOMCECA, la red internacional, ha encontrado nuevas formas de llegar a los encuentros con los educadores si no se puede interactuar en persona. CECA ha creado 7 grupos de interés especial diferentes con distintos temas y educadores de museo, y ofrece distintas oportunidades para aprender entre pares, por ejemplo, y se tratan distintos temas muy importantes. He hecho una lista aquí en la presentación. Cualquiera puede incorporarse a un grupo de interés especial. Yo soy la coordinadora del grupo de desarrollo profesional de educadores de museos, con 16 educadores de museos de todo el mundo. Perdón, 60 educadores de museos. El objetivo de este grupo de interés especial es proporcionar una plataforma para expertos en educación de museos para que puedan intercambiar conocimientos sobre formación adicional para profesionales de museos y la situación profesional de los mediadores culturales en los museos. Los temas de nuestro grupo son formación y competencias para educadores de museos, descripción del empleo, contratos justos y un salario para los educadores de los museos. Colaboración dentro de las instituciones, visibilidad de nuestro trabajo fuera de la institución, administración y los equipos de educadores. Trabajamos junto con las plataformas de redes sociales y de forma muy activa. Siempre estamos deseando dar la bienvenida a nuevos miembros. Si tienen algún otro tema o algún grupo de interés especial, siempre pueden ponerlo en marcha. Todos los miembros de ICOMCECA puede crear un grupo para fomentar la cooperación de los museos educadores sobre un tema en concreto. Así que pueden crear su propio grupo para colaboración internacional. También vamos a ver qué nos espera, qué nos depara el futuro en el resto de 2021 y en 2022.
Según el reciente informe La reconstrucción de Europa, la economía creativa y cultural antes y después de la crisis del COVID-19 de enero de 2021 muestra que la pandemia va a tener consecuencias a largo plazo para nuestra comunidad y para nuestro público. Tarde o temprano los museos volverán a abrir, pero nunca en las mismas condiciones que antes. Esta pandemia va a hacer que cambien nuestros hábitos y algunos se mantendrán incluso después del confinamiento y después de las vacunas. Para mucha gente, incluso después del confinamiento y meses después tardarán meses y meses o incluso años en volver a sus hábitos anteriores. Y le tardará mucho tiempo en volver a nuestros museos, a nuestras visitas, a nuestras charlas. Así que hay otras formas de mantenerse en contacto con ellos. No solo ofrecemos programas dentro de nuestros museos, sino también ofrecemos nuevas posibilidades fuera de los museos, en nuestros parques, en nuestros entornos naturales, en nuestras comunidades. Y para trabajar tanto in situ como online, ser más flexibles con nuestros programas, y todo esto me dice que veo un futuro prometedor en el futuro, que habrá un programa incluso todavía mejor en el futuro, que podremos profundizar nuestras competencias para conseguir el compromiso del público in situ y online, y que los educadores de museos podrán hacer que el público se una. Y con este mensaje en mente estoy deseando ver contenidos más y más emocionantes para nuestros público tan curioso. Así que muchas gracias, querida Rosa y queridos compañeros de ICOM España, por darme la posibilidad de participar hoy, y estoy deseando escuchar al resto de ponentes y poder debatir al final. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz, vengo en representación de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid. Lo primero que quería era, por supuesto, agradecer a CECA y a ICOM España la invitación a participar en este evento. La verdad que me parece una línea de diálogo interesantísima y estoy segura que el debate va a ser muy, muy rico. Así que voy a hacer una brevísima presentación, simplemente para que sepáis de dónde surge la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid. Nosotras somos un grupo surge de un grupo de trabajadoras de base, que creo que estos orígenes son importantes, que están preocupadas por cómo perciben la situación de la profesión a la que se dedican, que es la mediación cultural. Esto es en el año 2015, cuando vemos que todavía hace falta visibilizar mucho la profesión, profesionalizarla, porque apenas existen estudios especializados en España orientados a formar mediadoras culturales. Necesitamos un punto de encuentro donde encontrarnos, trabajar en colectivo, generar conocimiento entre pares, y por encima de todo necesitamos luchar contra la precariedad total y absoluta en la que está inmersa nuestra situación y de la que hablaba extensamente Benke. Cuando llega la pandemia, nosotras nos estamos dando cuenta de que la mediación cultural en España ya es un contexto o es una profesión muy, muy visible. Ya hay una gran profesionalización porque hay muchísimos títulos que se dedican a esto, pero sigue siendo extremadamente precaria. Tanto es así que llega el confinamiento, nos afecta terriblemente. Para intentar evaluar el impacto del estado de alarma aquí en España, lanzamos un pequeño estudio, un cuestionario online donde se pregunta a las profesionales del sector cómo les ha impactado este periodo de confinamiento en sus vidas y sobre todo en sus perspectivas laborales. ¿Cómo ven ellas que va a ser todo cuando termine ese periodo de confinamiento? Nos damos cuenta, por una parte, de que en el caso español, o al menos las personas que respondieron a nuestro cuestionario, porque fue un estudio como muy rápido, queríamos que fuera muy inmediato y el muestreo fue relativamente pequeño, las más perjudicadas, curiosamente, no habían sido las autónomas, que de esto hablaba también Benke, que por supuesto estaban muy perjudicadas, sino que casi estaban más perjudicadas aquellas personas que trabajan en una empresa con subcontratación, porque no sabían si iban a perder su trabajo, no tenían ningún tipo de comunicación por parte de sus empresas, de las instituciones, es decir, quedaron totalmente apartadas a un lado. La sensación general era que cuando se reabrieran los museos no se iba a contar con ellas,
que no iba a ser posible hacer trabajo con públicos y sobre todo una sensación como de poder caer verdaderamente en el desempleo, en una precariedad aún mayor de la que tuvieron. En el caso español llevamos ya en breve va a ser un año que reabrieron los museos, quedan un par de meses todavía, los museos y la vida cultural en general, que no quiero ceñirme solo a los museos, y sin embargo muchos de ellos siguen sin tener actividad, muchas mediadoras culturales siguen sin reactivar su trabajo, parece que está todo como en un gran paréntesis precisamente por esto de lo que hablaba Benke, de que no podemos trabajar con los públicos. Entonces, como hay un mal entendimiento de cuál es el trabajo de las mediadoras, que se entiende que lo único que hacemos es trabajo de actividades o trabajo con los públicos y no se entienden todas las otras fases del trabajo, pues esto implica que en la actualidad tenemos unas tasas de desempleo mayores que nunca. Por ejemplo, las actividades online, en el caso español, durante el confinamiento hubo muchísimas actividades online en los museos, pero quienes estaban ahí haciéndolas eran conservadores, comisarios y normalmente personal con mucho más prestigio dentro de la institución que las educadoras o mediadoras que tendían a quedarse fuera. Ante toda esta situación, desde AMECUL lo que estamos haciendo, hemos iniciado un proceso de investigación para pensar en cuál debe ser el papel de la mediación cultural en la sociedad actual, qué necesita o qué podemos aportar nosotros a la sociedad que nos ha tocado vivir. Estamos con un proyecto de investigación con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y, por otra parte, estableciendo redes o fortaleciendo redes con las otras compañeras que tienen asociaciones en el territorio español para tratar de establecer una federación o una red más grande y poder validarnos como interlocutoras ante las instituciones, los gobiernos, etcétera, para intentar tener una opción para seguir luchando contra esta precariedad ya endémica en la profesión. Simplemente con esto agradezco la participación y me quedo deseosa de empezar el debate. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Luis Noguerol y bueno, vengo en representación de Avalén. En primer lugar, también quería agradecer a la organización, a ICONCECA y en especial a Rosa María, la invitación a Avalén a participar en este súper interesante encuentro y posterior debate. Y nada, para ir directo, bueno, simplemente por un poco contextualizar a la asociación, Avalén es la Asociación Valenciana de Educadores y Educadoras de Museos y Patrimonios. Es la primera asociación de esta naturaleza que se creó en España. Fue creada en el 2012. Rosa creo que en la presentación había dicho 2015, pero fue en el 2012. Y es una asociación que nace vinculada al curso de posgrado de Educación Artística y Gestión de Museos de la Universidad de Valencia. De ese inicial grupo, bueno, se fueron uniendo más personas cada vez y uno de los principales objetivos desde el principio fue dar a conocer y reivindicar la figura profesional de las educadoras y los educadores de museos. Para ello, a lo largo de todos estos años, la asociación ha venido realizando diferentes acciones, ¿no? Entre ellas participar en diferentes jornadas, encuentros, como puede ser este. También en la generación, junto con otras asociaciones, entre ellas AMECUL también, de un código de buenas prácticas dentro del sector. También tener un poco la capacidad de reconocer buenas prácticas que se hayan realizado bien por profesionales independientes o por instituciones. Para eso se creó el Premio Román de la Calle, así como crear una campaña que se llama Avalén el 20%, Avalemos el 20%, que lo que reclama es que todos los proyectos expositivos destinen al menos el 20% de su presupuesto a la educación. Bueno, todo esto era por esa situación que ya Beatriz también ha comentado, ¿no? De falta de reconocimiento profesional. Y cuando la pandemia generada por la COVID-19 se presenta, lo que vemos es que todas las condiciones sociolaborales del sector se han agravado y dejan más en evidencia cuestiones que son un poco las que me gustaría ahora remarcar. Uno sería por lo menos aquí en Valencia, yo no tengo constancia, no se han establecido ayudas específicas para el sector. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las ayudas han venido vinculadas al Código Nacional de Actividades Económicas, el CNAE. Y como no hay un código específico que nos vincule, pues hemos quedado fuera del sector. Otra de las cosas que se han
hecho evidentes es la vulnerabilidad y la precariedad en el sector. Ya se ha comentado, ha sido un sector profesional donde las personas que trabajamos en este ámbito son las primeras que han salido de los equipos o porque los museos han cerrado, no ha habido actividad o porque al reducir la actividad o servicios externos pues se prescinde, ¿no? Otra de las cosas que se ha puesto en evidencia es que uno de los mayores elementos de precarización muchas veces es las administraciones, sean locales, autonómicas o estatales, sobre todo por las condiciones que se derivan de los contratos y las licitaciones públicas. Y otra cosa que parece evidente es que no se corresponde el valor que dicen dar los museos y los centros culturales a la educación y a la mediación cultural con las condiciones estructurales y económicas de los departamentos de educación y los servicios profesionales externalizados. De todo ello, pues bueno, sí que quería plantear una serie de posibles acciones. Lo primero sería una necesidad de concretar, estar dentro de un código nacional, de uno de los códigos de la CNAE, que incluya de manera explícita la educación en museos y la mediación cultural. Igualmente, vincular el perfil profesional a convenios colectivos pertinentes en los que se especifiquen los ámbitos funcionales que corresponden al sector. También mantener el diálogo con las administraciones para seguir dando a conocer las necesidades. También recoger documentación y datos, como por ejemplo los que nos ha presentado en su presentación sobre Austria, que nos puedan dar argumentos a la hora de exigir este reconocimiento. También hacer un seguimiento y un estudio de las condiciones de las licitaciones públicas para ver que un plan que dejen prestar esos servicios en unas condiciones dignas, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Y como comentaba Beatriz, desde luego la necesidad de crear una federación de asociaciones que nos permita tener más fuerza, pero no solo de asociaciones de educación, sino también otros sectores de la cultura de proximidad, porque si no, quizás no tengamos suficiente fuerza, suficiente peso para que se nos pueda oír o se puedan oír nuestras voces. Y con esto también espero al debate posterior. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y nos damos cuenta que aunque estemos todos en territorios diferentes y en distintos lugares de Europa, todos tenemos un poco la misma realidad. Bueno, mi nombre es Joana María Riera y vengo en representación de Taula, que es la Asociación de Educadores Culturales de Mallorca. Os sitúo un poco en nuestro territorio. Taula nació en el 2017, con la voluntad de ser un espacio de encuentro para profesionales que desde realidades pedagógicas distintas pudiéramos reflexionar sobre las posibilidades y la importancia de la educación artística. Surgió como un grupo de trabajo reivindicativo, heterogéneo, estable y abierto, con el objetivo de dar visibilidad y empoderamiento a la figura de la educadora. Un espacio físico y mental para todas aquellas personas que entienden la educación como la mediación necesaria para generar pensamiento crítico entre la población. A lo largo de estos años, Taula ha estado presente en la actualidad cultural de nuestro territorio, visibilizando y poniendo en valor nuestro sector. Aún así, el COVID-19 hemos comprobado que ha producido cambios importantes en las prácticas educativas de nuestras asociadas. Entre nuestras asociadas querríamos distinguir dos grandes grupos. Por un lado tenemos asociadas que trabajan de forma permanente y con contrato fijo en instituciones y por otro lado tenemos nuestras compañeras que son personal autónomo y que ofrecen programas puntuales y complementarios. Entre los equipos de las educadoras consolidados en nuestro territorio destacaríamos los equipos de la Fundación Mío de Mallorca y Esbaluar, Museu d'Art Contemporani de Palma. Y estos equipos han podido diseñar sus prácticas presenciales, han podido adaptarlas a las nuevas medidas sanitarias y a la vez han podido crear nuevas propuestas virtuales para seguir fidelizando su relación con el público.
Por otro lado, las asociadas, que son personal autónoma, hemos contactado principalmente la opinión con el grupo de Seguelanía, que ha visto como los programas que ya tenían, bueno, la programación que ya tenían se ha anulado totalmente por las restricciones sanitarias y al mismo tiempo que toda la oferta complementaria. Este personal autónomo tiene una precariedad histórica, ya existía antes de la pandemia, porque hay un mal diseño sistémico y esta precariedad obviamente se ha agravado con esta nueva realidad que estamos viviendo ahora. Nuestras compañeras autónomas han podido mantener su trabajo gracias a que han podido acabar actividades que tenían empezadas, han tirado de algunas subvenciones y ayudas y realmente trabajamos gracias a una gran dosis de entusiasmo. Otro factor importante que ha reducido de manera significativa las prácticas educativas con públicos en tiempos de COVID-19 en Mallorca es el hecho de que muy pocas instituciones de nuestro territorio contemplan en su organigrama plazas estables de equipos educativos. Ante la inexistencia de una política educativa y de un marco de actuación, estas instituciones ofrecen actividades educativas de manera totalmente puntual y habitualmente externalizan sus servicios. Esta realidad, unida a la situación de la pandemia, ha derivado en la práctica anulación de las prácticas educativas. En la isla tenemos, como en muchas otras comunidades autónomas, una red de museos que depende del Consell de la isla, que son museos muy pequeños, que normalmente tienen un personal muy reducido, en muy pocas ocasiones estable y muchas veces contratado a tiempo parcial o por obra de servicio. De nuevo, es el entusiasmo y la profesionalidad de nuestras compañeras la que suple esta falta de recursos. Al mismo tiempo que ayudamos a mantener un sistema que ahora, tal vez en estos momentos de desaceleración, nos tendríamos que replantear entre todos y creo que es un tema de debate a posterior. Este esbozo rápido de nuestro territorio constata la necesidad de seguir apostando por la creación de programas educativos estables en museos y centros de arte, además de la necesidad de seguir visualizando, consolidando y dando valor a la figura de la educadora, porque es ella, lo hemos repetido todos, la que es una de las protagonistas para hacer realidad el último tema del Día de los Museos 2020, que nos decía que museos por la igualdad, diversidad e inclusión. Es la educadora la que crea estos vínculos. La realidad de la COVID también ha demostrado nuestras fortalezas, que son muchos, son bastantes. A lo largo de este año, todas, con profesionalidad, hemos reinventado nuestras prácticas. La desaceleración nos ha permitido aumentar la reflexión, la investigación y hemos diseñado nuevas prácticas y creado nuevos materiales, muchos de ellos online. Aunque no hay que olvidar que muchos de nuestros públicos tienen una barrera con este medio, tanto sea por su edad como por sus recursos. Esta nueva realidad nos ha permitido desarrollar proyectos de más larga duración, los cuales, por su naturaleza, permiten generar muchos más contenidos y aprendizajes significativos. Y, en definitiva, hemos conseguido humanizar los números y primar la calidad a la cantidad. Al mismo tiempo, hemos tenido que prescindir del contacto directo con los participantes, un hecho insustituible, del contacto directo con la obra de arte, con el espacio expositivo. Hemos visto cómo se reducían las vivencias compartidas en sala, el diálogo, la espontaneidad. La realidad creada por la aparición del COVID nos ha creado un conflicto, un concepto sobre el que siempre nos ha gustado debatir en Taula. Porque no hay que olvidar que la práctica artista ha sido y es conflictiva por naturaleza, porque reflexiona sobre la realidad, la que sea. Una realidad que pide posicionarse desde un pensamiento crítico que posibilite su transformación. Con esto queremos dejar toda una serie de temas que tal vez a partir de ahora entre todos podemos dialogar, y Taula quiere dar las gracias a la organización de este encuentro por hacer posible y crear una oportunidad para compartir, y muchas gracias a todos por participar.
Ahora correspondería el momento de debate, un debate que, bueno, que quizás es necesario animar y dinamizar un poquito. A mí, si me lo permitís, se me ocurre una primera pregunta, y es que el panorama que en general se ha dado de la situación de los educadores de museos es bastante uniforme, bastante general, y se corresponde con palabras como invisibilidad, precariedad y falta de estabilidad en el trabajo. De cualquier manera hay que seguir trabajando, pero a mí sí que me gustaría dar una visión un poquito más optimista y que pudierais comentar tanto por parte de Benke, de Beatriz, de Luis, de Joana, que si queréis podéis activar por favor vuestras cámaras y vuestros micros para comentar. ¿Cuáles han sido algunas de las experiencias que desde vuestra lo que habéis pasado durante la pandemia, cuáles han sido las prácticas que más os han funcionado? Yo sé que en situaciones de críticas uno desarrolla el ingenio y la creatividad porque no tiene otra, no puede hacer otra cosa. ¿Qué es lo que vosotros, con el bagaje profesional que tenéis, qué es lo que más os ha funcionado? Y a vosotros especialmente, y por parte de algún otro compañero o algún museo, alguna asociación que vosotros conozcáis que ha tenido eso, una práctica que ha podido ser más o menos eficaz y dando respuesta a las necesidades del momento, que todos sabemos que ha sido terrible y totalmente inesperado. Benke, cuando quieras. Muchas gracias. Una muy buena pregunta, Rosa. Lo que yo he visto es que, dada la situación, como nadie sabía cómo reaccionar al primer momento, lo que se abrió fueron muchas posibilidades de cooperación dentro de las instituciones, pero también fuera de las instituciones, también educadores vinieron con ideas frescas a las instituciones, porque en algunas instituciones también había una falta de capacidad de cómo trabajar online también y necesitaban ideas renovadas y conferencias o capacidades de personas que estaban capacitadas para hacerlo. Buscabas ejemplos positivos y en muchos museos e instituciones esta interactuación remota, cada uno trabajando desde su casa, también, digamos, tiró las barreras entre los departamentos y fue más sencillo trabajar conjuntamente dentro de las instituciones. Yo he tenido también he recibido este feedback de otros compañeros que están de acuerdo en lo que comento. Disculpa, ¿podría Wenke comentarnos algún caso concreto? A ver, estoy pensando. Mientras que ella lo piensa, pues los otros compañeros también podéis. He recibido información de algunos compañeros de los grupos de interés especial. También aquí en Dinamarca decían, tenemos que trabajar tan rápidamente y había que intentar cosas nuevas constantemente, algo que nunca habías pensado, porque nunca habías pensado que ibas a hacerlo todo online. Era todo un poco reinventarse. ¿Los demás compañeros quieren decir algo? Luis, Beatriz, Joana. Hola. Bueno, yo querría insistir en la rapidez y la reacción que han tenido principalmente los equipos
que son estables, que sí que han tenido la posibilidad de seguir ofreciendo prácticas y que cuando el confinamiento fue tan brusco, automáticamente al poco tiempo podías acceder a actividades que ofrecían online. Si alguien de los participantes quiere ver los links de los museos que yo he comentado, pues los podemos colgar o lo que nos digan. Me quedaría también con un diálogo que tuve con las educadoras de la Fundación Miró de Mallorca, que me comentaron que han podido iniciar proyectos pues mucho más específicos con comunidades educativas de una manera donde el profesor se ha implicado muchísimo más, ha sido un mediador más y se trabaja en lugar de la visita que empieza, acaba y se acabó, con proyectos donde todos son protagonistas, que falta el diálogo y diálogo presencial, pero los medios online han permitido pues, crear estos proyectos y consolidarlos. Y me gustaría también decir que no hay que olvidar que no porque haya proyectos online estamos solucionando nuestras relaciones con los públicos, porque nosotras trabajamos mucho con públicos que hay una gran brecha con el tema online, tanto por temas de edad, como si trabajamos y hacemos proyectos intergeneracionales, como con gente que no tiene estos medios y no puede acceder a ellos con la facilidad que podemos acceder, por ejemplo, nosotros hoy. Gracias. Bueno, yo estaba intentando como hacer memoria y recordaba ahora que durante el periodo de confinamiento sí que, o sea, llegó a nosotras por socias de AMECUM que el Museo del Prado sí que estuvo contando con las educadoras, que no ha sido tan frecuente en contexto español, al menos que yo sepa, para hacer las actividades online, para hacer las presentaciones de obras. Y bueno, fue una forma también como de ayudarlas a sostenerse en un momento como bastante precario. También desde un punto de vista no tan institucional, sino de un proyecto independiente en el que estoy inmersa, yo creo que algo que se echaba de menos, que comentaba Benke en su ponencia, o que es un elemento importante a tener en cuenta, es que las actividades de lo virtual tienen un punto muy solitario. Estamos solas delante de nuestras pantallas, interactuando con alguien que nos falta como ese punto de la colectividad que para mí es tan importante para la mediación cultural, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunos proyectos que yo he desarrollado que sí que han trabajado con esta idea de ocupar el espacio en distintos momentos o mantener diálogos en diferido a través de las redes sociales para intentar generar pues ese diálogo colectivo que sea pasito a pasito, ¿no? Aunque sea en diferido en el tiempo, que creo que eso también para mí ha sido una experiencia por lo menos muy buena. Bueno, yo también estaba haciendo un poco de memoria y con los... ¿No? Sería... Si es solo un vídeo y quieres ver, puedes elegir si es un vídeo y quieres escucharlo, o también puede ser una clase y puedes interactuar con el participante en sí. Y también puedes comprometerte con personas que, por ejemplo, mi colega de Irlanda, Jenny, sabía que todo el mundo tenía una vela y entonces decían, bueno, pues vamos a encender una vela, coger una copa de vino y cuando participas en este programa, de forma que, digamos, haces como que la situación sea diferente y como que establece una hermandad o una... Y hay muchos ejemplos en los que los educadores de museo dan forma y también cuidan los detalles a la hora de compartir, de interactuar. Y es un motivo por el que es algo más vivo, no es simplemente un vídeo, sino que haya una sensación distinta y que estamos todos juntos. Sí, yo iba a comentar que también estaba haciendo memoria y un poco de las experiencias que he vivido más de cerca.
sí que me han venido un poco a la cabeza, por ejemplo, una experiencia que hicimos no con un museo precisamente, sino con el Instituto Valencià de la Juventud, Instituto Valencià de la Juventud, con el IVAG, que se llamaba Microver, y en la que teníamos a través de las redes sociales, ya no tanto de las propias redes también de los museos, sino de utilizar las redes sociales como Instagram, que los jóvenes no, pues están más habituados a utilizar, se hacían participación, no era una cosa, como decía ahora, unidireccional, sino que jóvenes también nos enseñaban, hacían muestras de ilustradoras que nos mostraban sus creaciones en directo, cómo iban comentando sus creaciones, lectura de poesía, relatos cortos, música, y bueno, eso congregaba a los jóvenes y creaba un ámbito que estaban esperando cada semana la conexión, y gente que se nos ofrecía a participar, que era como muy interesante. Después también algunas cápsulas sobre la exposición permanente de Moving con actividades interactivas, ¿no? Que planteaban un pequeño contenido con algún pequeño juego después a través de algunas herramientas interactivas. Igualmente, otro ámbito es, que no hemos tocado aquí, pero bueno, las entidades locales con muchos ayuntamientos, con muchos municipios, a través también de las concejalías de juventud, plantear alguna serie de talleres online, pero que son súper participativos, como fotografía, en el que se da una serie de conocimientos, después se realizan las actividades y después se comparten entre el grupo, ¿no? O algunos como TikTok combativo, es decir, hablar sobre las propias redes, pero para hacer reflexionar sobre el uso, en este caso sobre los contenidos, las pequeñas microviolencias machistas que se detectan en estas redes, y aprender a utilizar la herramienta para generar otros vídeos que trabajen contra este tipo de ideas, ¿no? Pues estas son algunas de las cuestiones. Otros museos, por ejemplo, con el IBAM estamos ahora intentando pasar a digital todo lo que se suspendió como presencial, que es difícil porque evidentemente hay que aplicar otros esquemas para que sea algo también participativo y creativo, no intentar replicar simplemente la experiencia de lo presencial, porque creo que es imposible. Y sí que un poco como conclusión, aunque se sacan cosas muy interesantes, como veo también en el chat, hemos aprendido mucho. Yo creo que esto que hemos aprendido tiene que ser como un recurso más complementario para aplicar en la práctica futura, pero lo presencial se tiene que recuperar porque una gran parte de nuestro potencial como educadoras es justamente esta interacción presencial, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Estoy completamente de acuerdo. Y también es importante ver quién puede dar forma al contenido. Solo todos hemos visto ejemplos de esto, algunos ejemplos clásicos o otras instituciones o colectivos que permiten al público que den forma a los contenidos también. Y se trabajan más las emociones, los sentimientos del público. Hay una imagen de Países Bajos en los que la gente ve pinturas famosas, cuadros famosos, y no es un museo que dice a la gente, por favor, interpreta este cuadro. La gente elige sus cuadros favoritos y hacen algo al respecto, y con cosas que hacen en casa, a lo mejor lo recrean, o hay muchos ejemplos en los que es importante que sea un entorno abierto, que el contenido sea abierto y no sea esto es lo que hay que hacer y este es el output de este programa, que el público tenga algo que decir, digamos, y que pueda participar en este programa. Hemos visto algunos ejemplos de ello online. Hola, buenas tardes. Soy Luis Armiño de Icon España y estoy haciendo un poco el seguimiento del chat, de lo que están compartiendo los asistentes. La verdad es que se están compartiendo algunas experiencias muy interesantes, como por ejemplo la de la red museística de Lugo, en la que utilizaban mediaciones por teléfono para gente que no podía acceder a las nuevas tecnologías. Y en otro caso tenemos una pregunta de Mercedes Bueno, que bueno, por una parte tiene una pregunta más concreta sobre si existe alguna asociación de mediadores en Aragón, pero además pregunta por qué fórmulas se podrían utilizar
para tratar de prestigiar la profesión y ponerla en valor. Cualquiera de vosotros puede contestar. Me lanzo. Bueno, desde luego en mi conocimiento no existe todavía ninguna asociación de mediadoras o educadoras en Aragón. Lo único que sí puedo lanzar desde aquí es que os animo fuertemente a fundarla y que para eso las asociaciones que llevamos un tiempo trabajando, pues todas las que estamos aquí, Taula, Avalem, Amurem, etcétera, aquí estamos disponibles para echaros una mano en el proceso burocrático, que quizás es el más complicado, pero que os animamos a seguir adelante. Y creo que eso se vincula directamente con la siguiente pregunta que ha lanzado por aquí Luis del chat, que es cómo conseguir prestigiar a la propia profesión. Yo creo que hay un punto de partida fundamental que son, ya hemos hablado mucho de ello, las condiciones materiales en las que se realiza el trabajo. Si no es un trabajo reconocido dentro de la institución, difícilmente puede llegar a ser reconocido por la sociedad. Creo que también es muy importante empezar a reivindicar en los foros profesionales, que también tenemos que hacer trabajo interno, la complejidad del trabajo. El trabajo de la educadora o de la mediadora no es solo diseñar actividades con públicos, sino que es un trabajo de producción cultural como lo son muchísimos otros dentro del entramado de museos, cultura, etc. Y finalmente, bueno, hay una cuestión que para mí ya tiene un carácter social que es mucho más difícil de atravesar, ¿no? Que nuestra profesión está vinculada a los cuidados y esto tradicionalmente dentro de nuestras sociedades ha sido como una de las cuestiones invisibles y poco valoradas, ¿no? Creo que también ahora, con toda esta enfermedad que nos está asolando, tenemos una oportunidad fantástica para intentar promover un giro social en el que la vida y los cuidados estén en el centro. Y si conseguimos dar ese giro, desde luego también nuestra profesión será mejor entendida, aunque aquí ya estoy hablando a unas esferas un poco, pero bueno, creo que está bien mencionarlo. Yo creo que también, un poco complementando lo que dice Beatriz, es importante justamente animar a asociarse. Es decir, en cualquier lugar donde haya 3, 4 profesionales del ámbito de la educación en museos, de la mediación cultural, que están en contacto, generar ya ese recurso que es una asociación y después trabajar en red. Yo creo que ese objetivo que hemos nombrado también, lo de esa posible futura federación, tiene sentido porque de la única manera que la voz de todo el conjunto a nivel estatal se va a poder oír es estando trabajando en red y además tener una configuración, una forma jurídica, ¿no? Que también nos permita entrar en un diálogo directo con las instituciones. Porque durante este periodo, aquí por ejemplo en la Comunidad Valenciana se ha hecho, ¿no? Hemos ido de la mano de otras, lo he dicho antes también, el crear alianzas, hemos ido de la mano de otras organizaciones porque es la única manera de tener peso, porque a la hora de dialogar, por ejemplo, a la hora de conseguir ayudas, lo que preguntan es, pero ¿cuántas personas están trabajando en el sector? ¿Qué movimiento económico, qué repercusión económica tiene este sector en el país o en el conjunto de la sociedad, ¿no? ¿A cuánto tendría que extender las ayudas? La Administración, en principio, entiende sobre todo de estas cuestiones. Si no tenemos esos datos, si no somos suficientemente numerosas las entidades que reivindicamos, ¿no? este perfil profesional, difícilmente van a acabar haciéndonos demasiado caso, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es expandir esta idea de hay que unirse y hay que trabajar de manera coordinada y en red. Sí, bueno, yo querría, juntando las dos opiniones, creo que hay también otro tema, los que llevamos muchos años en este sector, es la importancia de la formación. La formación, hace 30 años no había formación específica, ahora ya muchas universidades crean másters, o sea que en esto hemos avanzado. El tema que estaba comentando ahora Luis, para ampliar el sector, es que lo primero que hemos de replantear es
conseguir este 20% que también ha dicho Luis, que lo encuentro magnífico, relacionado con todas las exposiciones, ¿eh? O sea, exposiciones hay muchísimas, pero claro, no se plantea una política educativa paralela constantemente. Este es el otro, la otra batalla. Y lo que no hay que olvidar, que yo también estoy convencida, Beatriz, es el hecho de que venimos de un ámbito de cuidados y siempre la posición femenina ha tenido una parte de desprestigio. O sea, entonces ahora mismo, pues muchas profesiones no ocupadas por mujeres, pero claro, si ocupamos una profesión que ya tiene un prestigio masculino, somos políticas, somos directoras de empresa, pues ya está el poder intrínseco. Pero los que estamos luchando para que ámbitos mucho más privados, mucho más de cuidados, en pocas palabras, esto es una lucha de toda la sociedad, no solo de nosotros, pero esperemos que lo consigamos entre todos, todas. Muchas gracias. Os lanzo otra pregunta, que esta vez es de Neus Casellas. La dirijo un poco a Litón, pero bueno, yo creo que podemos opinar todos. Es que si se hace una distinción entre educador y mediador, ¿y qué sería más recomendable? ¿Qué término sería más recomendable para usar? ¿Quién quiera responder? Mi lengua materna es el alemán y ahí también hay una diferencia entre ICOM Alemania y ICOM Austria. En Alemania se habla de educadores más bien y en Austria y en Suiza se habla más de mediadores culturales. En la lengua alemana estamos planteándonos que a veces educadores, especialmente cuando se traduce como pedagogo, que viene del origen griego, que solo incluye algunos programas para niños. Y eso no es la realidad, porque hacemos programas para todo el público. Pero es algo muy específico de la lengua alemana. Pero me gustaría saber cómo se traduce al español en este caso. ¿Qué es lo que vosotros utilizáis? Ánimo, si esto está muy debatido. Ale. Venga, me lanzo yo algo, sin problema, sin problema. A ver, en castellano yo creo que hay una gran controversia con la utilización de estos términos. Yo personalmente me gusta identificarme como mediadora, aunque a pesar de que entiendo que me dedico a la educación no formal, pero bueno, siempre creo que el lenguaje es un arma muy poderosa y me gusta lo que implica la palabra mediadora, que es una persona que no es que te acompañe en un proceso de conocimiento en el que te va desvelando como lo que tú tienes que conocer, sino que va de la mano contigo para generar algo juntas y para hacer emerger cosas que ya existen, ¿no? Para mí me gusta usar esta palabra porque me da como más riqueza de significado. Pero creo, y ya dirán mis compañeros si están de acuerdo, yo, por ejemplo, prefiero mediadora, pero no soy crítica con el término educadora y no me importa si alguien me identifica como educadora, pero creo que en España ha habido como cierta tendencia a pensar que la mediación era como un paso más allá o como ser más moderna, ¿no? Más avanzado que la educación, porque la educación era este punto unidireccional, la mediación era como más lo dialógico y ahí yo tampoco estoy personalmente de acuerdo, pero existe este debate en castellano bastante. Yo no sé qué opinan mis compañeros si lo ven igual.
Bueno, yo como decía Rosa, que es un debate que ya hemos tenido muchísimas veces y que en cada encuentro suele aparecer. Y yo, mi posición personal, esto sí que es una posición totalmente personal, es que no entro en debate porque cualquiera de los dos términos me sirve, porque a mí lo que me interesa es el ámbito competencial. Es decir, lo que hablaba antes de, por ejemplo, si entramos en convenios colectivos, un convenio colectivo que recoja las competencias y las funciones que realiza tanto una educadora como una mediadora cultural, en un museo, en un ámbito de la cultura, en un centro cultural, o en otros espacios no tan definidos también, menos, digamos, institucionalizados, a mí me sirve. Y también yo he recalcado todo el rato también que hay que crear alianzas con sectores que trabajan desde nuestra perspectiva, que evidentemente la educación es básica, o sea, la mirada educativa en todo nuestro trabajo es básico. Da igual si me llamo mediador cultural, pero mi mirada es educativa, eso está presente, ¿no? Y yo por eso no entro en conflicto y nunca me puedo definir de ambas maneras y me siento cómodo en ambas categorías, pero evidentemente la huella educativa es fundamental. Muchas veces la palabra mediación también ha creado conflicto porque tiene una vinculación, perdón, ha creado conflicto porque tiene vinculación al conflicto, sí, ¿no? Parece que tiene que haber mediación cuando hay conflicto. Y a veces se intenta también problematizar esto, cuando realmente la mediación también es una facilitación o una activación. Entonces, bueno, yo en eso, para mí no genera un problema el utilizar o el moverme de una manera amplia, porque además creo que necesitamos retroalimentarnos y buscar ir en esa misma dirección de reconocimiento. Bueno, todos estos objetivos que hemos estado viendo y todas estas debilidades y amenazas que tenemos, las tenemos, nos identifiquemos como educadora de museos o como mediadora cultural. Yo creo que, vamos, tenemos esas mismas problemáticas. Sí, coincido con los compañeros. Nosotros surgió con el nombre de la asociación. La asociación somos una asociación de mediadoras culturales, somos una asociación de educadoras y optamos por la educación y plantear que la educación es un espacio físico y mental para que entendemos la educación como la mediación necesaria para generar pensamiento crítico. O sea, y creo que no hace falta crear todo un tema, toda una discusión sobre estos conceptos, sino lo que ha dicho Luis me ha gustado mucho, esto de crear el ámbito competencial que a veces también lo tenemos a lo mejor un poco diluido, ¿no? Y sin olvidar que el lenguaje tiene una importancia muy importante y el castellano no ayuda demasiado, tampoco, porque, o sea, hay otra palabra que también he discutido mucho sobre ella, que es el concepto de comisariado en español. El comisariado comporta toda una significación, En cambio, los ingleses usan la palabra curator. Esto es otra significación. O sea, somos un poco duros nosotros con el lenguaje. A lo mejor también esto va ligado a cada sociedad. A mí muchas veces a lo largo de estos años he encontrado terminologías en la lengua inglesa que me ha sido imposible traducir al castellano. Y desde hace años ya había curators a nivel educativo, aquí es como una innovación, o sea, el lenguaje no nos ayuda, tal vez. Muchas gracias. Os doy otra pregunta que nos hace Lilian Cuesta de Aviñón. Tiene que ver un poco con unos comentarios que ha habido en el chat en torno a la conveniencia o a la presencia de mediadores, educadores en las plantillas de los museos, teniendo en cuenta que muchos museos en España, la gran mayoría son públicos. Entonces, nos pregunta si desde las asociaciones se está reflexionando sobre la posibilidad de reivindicar esa incorporación de los mediadores y de los educadores a las plantillas fijas de los museos, ya sea a través de oposiciones, concursos, etcétera. Bueno, no sé, empiezo. Yo, en principio, sí. Bueno, saludos a Lilian también, porque esta mañana justo hemos estado hablando y es un tema también que a veces hemos comentado.
Evidentemente yo creo que tiene que ser una reivindicación, todo va unido, porque lo que no puede ser es que tampoco, bueno, yo trabajo en una empresa privada, pero evidentemente entiendo que mi labor tiene que ser complementaria a una estructura fija, educativa, que tenga, que se vea reflejada lo que decíamos antes, la labor educativa en los museos. Es decir, no puede ser que en grandes museos después el departamento educativo tenga a una persona o a dos para encargarse de todo y que el resto esté todo externalizado. Lo lógico sería que hubiera algo que asegure esa dinamización y esa gestión de toda esa actividad que tiene el museo y evidentemente después se puedan contratar otras cuestiones de manera externalizada, pues por especialización, por innovación, por tener aportes nuevos, por colaborar con otros sectores de la sociedad. O sea, hay muchas causas que pueden generar también esas colaboraciones externas, pero se tiene que asegurar el mínimo de la estructura para atender convenientemente todas las necesidades educativas que tenga cada institución. Y evidentemente no es la realidad. Y aquí en Valencia tenemos ejemplos, ¿no? Y eso que las personas que están en esa estructura, en general, bueno, todo el mundo hace unos esfuerzos brutales por mantener una actividad sobredimensionada para realmente su representación dentro de la estructura del museo. El 20% también, yo lo he resumido así, pero una campaña más amplia, hablaba no solo de ese 20% en las exposiciones, en cada proyecto expositivo, sino también en la representación del personal. Si un museo tiene 20 personas en su estructura, el 20% también de su plantilla debería que estar dedicado a las tareas educativas. Bueno, no sabía si iba a hablar Benke, muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Luis. Obviamente es una reivindicación de las asociaciones. Yo en mi caso desde AMECUM creo que nos vemos como con poca capacidad para interpelar en este sentido. A veces las conexiones entre el mundo institucional y las asociaciones profesionales no son tan ricas o tan fuertes como quisiéramos. Sí que es cierto que poco a poco empieza a haber antecedentes, que creo que es importante. Hubo unas oposiciones de mediador cultural para el Museo del Romanticismo, se acaban de resolver aquí en Madrid las del Museo de América, Antropología y el otro no recuerdo, pero tenemos que ser vigilantes también con esto y me refiero, en algunas ocasiones estas oposiciones para mediación cultural, precisamente por el tema de las competencias, que Luis lo ha señalado una y otra vez, que no se tienen claras, no se tiene claro lo que es un mediador cultural en muchas instituciones, pero suena mucho, se sacan unas oposiciones y después el trabajo es completamente diferente al trabajo para el que esa persona ha opositado. Y después creo que también es muy importante y muy interesante poder optar a oposiciones o a un trabajo público, que es una calidad de trabajo excelente, pero no debemos limitar nuestros esfuerzos solo a eso. Hay muchas otras vías de contratación que pueden ser más sostenibles que las actuales y que pueden permitir un tejido mucho más rico que pensar solamente en las oposiciones. Sí, estoy de acuerdo y me gustaría añadir lo que Joana estaba comentando antes. La mayoría de las personas que trabajan en esta profesión, y también lo se muestra en las estadísticas de Austria, la mayoría de las educadoras son educadoras, son mujeres y tienen un perfil muy cualificado, la mayoría tienen máster, hasta un máster, y estamos hablando de mujeres, de profesionales con mucha preparación, mucha formación, que no están solo formándose y que no están trabajando poco tiempo, sino que se dedican, que dedican sus esfuerzos y es muy injusto que no estén integradas en la estructura con un contrato en la institución. Así que es muy importante estar en red. Veo que hay mejores... En nuestro grupo de interés especial estamos también tratando este tema y queremos que haya condiciones justas, que haya una descripción del puesto
y qué capacidades o destrezas se puede pedir o se les puede dar una vez que todo se ve que pasa online también. Y también es muy importante ver que nuestra profesión tenga más visibilidad, documentar lo que hacemos. Como hemos dicho antes, es muy importante tener cifras, estadísticas, porque cuando estamos en un consejo, en una junta, no ayuda a decir, muchos de nosotros estamos sufriendo, es mejor tener cifras y decir, tantas personas estamos, esta y esta cifra, no tenemos un empleo equitativo con otra persona y también publicar las cifras. Muchos mediadores creamos programas educativos inmediatos que también que desaparecen, porque en un mes pasamos al siguiente programa. Así que es muy importante que documentemos nuestro trabajo, porque en una investigación, una exposición, al final hay un catálogo, hay una publicación, y también necesitamos publicar nuestro trabajo y también las estrategias detrás del trabajo. Vino mucha gente, estuvo muy bien, sí, pero también todo el pensamiento detrás, el concepto, la estructura, la estrategia, todo esto tiene que estar documentado en nuestras publicaciones. Yo creo que es una forma de hacer más visible nuestra profesión, y las redes son muy, muy importantes, las alianzas que se crean, las relaciones para crear esta federación, para que así estemos todos más unidos. Sí, también decir que, claro, si no existe una estructura en el museo o en el centro de arte educativa y no hay una política ni un marco de actuación definido, pues los colaboradores, las actividades se suceden sin ningún tipo de interconexión. O sea, y además también aquí querría reivindicar otro tema. Si tú eres freelance y trabajas en una institución donde el objetivo único y exclusivo es que hagas un proyecto, pero no hay nadie que se dedique en esta situación a educación, no hay nadie que te cuide, tampoco te sientes cuidado. Simplemente haces la colaboración, la haces perfectamente, eres una profesional, te has formado, has investigado, has elaborado los materiales, pero ¿quién te acoge en el museo? ¿Quién te cuida? O sea, ¿te cuidan porque te pagan el proyecto? Esto no es el único cuidado. O sea, el museo tiene que tener su infraestructura, pero es que tendrían que tenerlo clarísimo, porque tienes que tener tu imagen, tu política de actuación. Tienes que tener tu política de actuación, tienes que tener tu marco de trabajo, unos tendrán uno, otros tendrán otro, y entonces tus colaboradores se implican en tu marco de trabajo según las necesidades del momento, según lo que a ti te falta y te puede ofrecer un feedback, un colaborador externo, etcétera. Pero no puede ser que las colaboraciones externas sean el tema troncal, porque es imposible. Y repito, los cuidados son imprescindibles y los hemos olvidado y hay que darles valor. Muchísimas gracias. Voy a pasar otra pregunta, recordando que ya nos queda poco tiempo para finalizar. Es una pregunta muy concreta y muy clara que nos envía Ana Moliner, que es ¿para cuándo un convenio propio? Sí, Beatriz. No he entendido bien. A ver, sí, nos pregunta ¿Para cuándo? ¿Para cuándo un convenio propio? Pues, a ver, es una cuestión difícil, porque yo creo que es más fácil, como he dicho, ver convenios colectivos en los que se puede encajar las competencias y definir el perfil, que a lo mejor buscar uno específico. Primero por todo lo que hemos estado hablando, porque también es un perfil profesional amplio, como dicen en el chat también, que se va actualizando, ¿no? Es un perfil vivo, ¿no? No es un perfil cerrado. Entonces yo creo que es más fácil, bueno, no sé si más fácil, pero más práctico intentar vincularnos a convenios colectivos. Yo que conozco, que además justamente se acaba de firmar la renovación que llevaba desde el 2016
paralizado es el de animación sociocultural y ocio educativo. Ahí, como novedad en esta firma, está que se ha creado la categoría de mediadora cultural, que antes no existía. Existía mediadora intercultural, pero no con esta. Esto nos da un abanico más amplio. Y dentro de ese mismo convenio existe la figura también de técnica especialista, que también por mi praxis profesional se suele utilizar, ¿no? Para marcar después dentro de ese técnico especialista qué funciones específicas dentro de la educación o de la mediación cultural se va a cumplir. En otros convenios colectivos se puede también buscar marcar este tipo de figuras. Quizá a lo mejor sea, como digo, me parece un poco más práctico para conseguir los objetivos, pero bueno, es una cuestión compleja. Conseguir uno específico nos quedaría mucho camino para ir. Yo básicamente, simplemente por reforzar lo que dice Luis, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hace un tiempo sí que era como uno de los objetivos fundamentales para AMECUM, pero nos dábamos cuenta de que un convenio colectivo propio es realmente un camino muy a largo recorrido. Los convenios colectivos representan a sectores enormes y nosotras en ese sentido somos bastante pequeñas y buscar alianzas en un sector dominado por lo público es realmente complejo. De tal manera que quizás lo más sencillo es intentar que dentro de convenios como el de ocio y tiempo libre haya un reconocimiento de la especificidad de la profesión, porque lo que sí sucede es que está presente, pero bueno, los salarios no se corresponden con la categoría, las competencias no aparecen bien reflejadas, etcétera. Pero bueno, creo que es más inteligente seguir por ese camino. Simplemente aclarar que es ocio educativo, es animación sociocultural y ocio educativo, no ocio y tiempo libre, ¿vale? Que hay otro convenio también para este tipo de actividades y que sí que, bueno, que en esta renovación no se ha mejorado todo lo que en principio se podría esperar, ¿no? Pero bueno, el hecho de incluir esta categoría nueva es una novedad y que ha sido una lucha además personal también, ¿no? En que se pudiera incluir, la verdad, que es una satisfacción, pero después que hay que continuar mejorándolo. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana el siguiente paso es, este es el convenio a nivel estatal, vamos ya a sentarnos en breve a hacer un convenio autonómico, que evidentemente si se hace un convenio autonómico es para mejorar condiciones del estatal. Yo creo que es el camino, ¿no? Y como dices, es que un convenio colectivo es muy extenso y hay que poner de acuerdo a muchas partes. Tienes que encontrar empresas y organizaciones representativas del sector, representación sindical que se siente en la mesa a negociar. Entonces, claro, como decía Beatriz, el sector, esa representación y esa diáspora un poco también que tenemos, hace muy difícil. Por eso buscar alianzas en otros sectores como la educación no formal y el ocio educativo y la gestión cultural, que nos pueden ayudar a generar un compendio más amplio y aunque sea necesario que estemos recogidos en varios convenios, pues podría ser mucho más práctico. Y también potenciar la asociación, que los distintos territorios se creen asociaciones y entonces también si hay asociaciones en distintos territorios, pues podemos crear esta federación. Por ejemplo, hoy también estamos aquí porque también entre nosotros pues hacemos red, o sea, la importancia de la red. O sea, el convenio sería, digamos que empecemos por los cimientos. Los cimientos sería que todos nos asociemos en nuestros distintos territorios, que creemos red y entonces crearemos la casa y haremos y saldrá el convenio. Bien, sí. Si no hay nada más, creo que estamos ya casi al final. Llevamos 1 hora y media, que es lo previsto en el encuentro. Deciros que hemos estado entre 150 y 170 personas casi todo el tiempo. En estos momentos somos 135, pero que ha sido bastante sostenido en el tiempo. Creo que ha sido muy interesante todo lo que se ha puesto sobre la mesa. Hemos hablado de la profesión, hemos hablado de cómo se debe valorizar esta profesión, cómo deberíamos organizarla y creo que aún nos queda un camino bastante largo por delante, pero tenemos unas bases asentadas y es importante continuar dialogando entre todos. Recordaros que vamos a hacer una pequeña publicación del encuentro.
Daros las gracias a todos por haber participado y haber seguido. Creo que el chat también ha sido ha costado, pero al final se ha animado muchísimo la gente y ha sido muy enriquecedor. Deciros que se va a alojar, va a continuar, se ha grabado la sesión y va a estar alojada en el canal de YouTube de ICOM España. Y que si, como os hemos dicho al principio y que ha salido en algunos momentos, que si alguien necesita el certificado del encuentro, puedo pedirlo de ICOM España, que lo acabo de poner ahora en el chat, recordándolo, es info@icom-ce.org. Nada más, muchas gracias por seguirnos. Recordaros que este es el primer encuentro y que habrá otros a lo largo del año, seguramente uno antes de verano, y que ahora ya os iremos anunciando sobre qué tema va a centrarse. Muchas gracias a todos. ¿Termina? Ya está, termina.